Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Seguimos estudiando la palabra del Señor y pasamos al corazón de nuestra escuela sabática. Queremos enviar un fraternal saludo a todos los hermanos que nos acompañan por el Facebook, por YouTube, también los hermanos que están por TV8. Que Dios pueda bendecir a ustedes otra vez y que este sábado podamos pasar un sábado hermoso al lado del Señor. Vamos a dar continuidad a nuestra lección. Llegamos a la lección número 10, que tiene por título Transformado por el amor de Dios. Todos nosotros necesitamos una transformación. Todos nosotros necesitamos, con la gracia del Señor, sernos cambiados, sermos transformados. Una verdadera reforma necesitamos. Y el amor de Dios es el único que nos hace ser partícipe de la naturaleza divina. El pensamiento del texto de Romanos, el capítulo 12, versículo 12, que me encanta mucho este versículo, dice: no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos hermanos, nosotros aquí en este mundo no podemos nos conformar con este mundo, conformar con este siglo, ¿no es cierto? Sino transformaos por la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que sepáis o comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para vosotros. Necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, según la voluntad de Dios, por supuesto. ¿Ya? Muy interesante el tema de hoy. Patriarcas y Profetas, la página 365, que es el pensamiento central de nuestra lección del día de hoy, dice: hemos de entregarnos al servicio del Señor y deberíamos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entregarnos al servicio del Señor. Y esta ofrenda, ¿cómo tenemos que hacer? De una manera íntegra, de una manera perfecta, la más perfecta posible, ¿no? Hacer el trabajo mejor posible. Dios no quedará satisfecho, sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Dios no quedará satisfecho si nosotros presentamos medio servicio o un servicio por la mitad. Tenemos que ofrecer lo que podemos, ¿no es cierto? Y los que le aman de todo su corazón desearán darle lo mejor al servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan a hacer la voluntad de Dios. Todas esas leyes que nos habilitan a hacer la voluntad de Dios, a esas tenemos que nos agarrar. A este poder tenemos que nos prepararnos, ¿no es cierto?, para buscar cada día al Señor. Esta será la esencia de la lección del día de hoy, ¿no es cierto? Y vamos a pasar para el tópico número 1. Y para esto, el tema es un sacrificio vivo. Y para eso vamos a invitar a nuestro pastor, el hermano Frank Pitorazzi, que nos acompaña desde el Osorno. Bienvenido, hermano Frank. Olá, apreciados irmãos, queridos amigos internautas. Agradeço a Deus por la oportunidade que Ele me concedeu de poder estar participando em el estudo desta lecção com o primeiro tópico, um sacrifício vivo. O sistema de sacrifício foi instituído por Deus. Vemos que o primeiro sacrifício que foi apresentado foi luego que Adão e Eva pecaram. Adão tuvo que separar aquele corderito e ele degojou o corderito. Um corderito que era perfeito, não tinha nenhum defeito. Adão, em este momento, sentiu grande dolor em seu coração, pero, al mesmo tempo, aquele sacrifício traeria esperança. Qual era a esperança? Eu pequei, pero este corderito está muriendo em meu lugar. E por causa da morte deste corderito, tenho a esperança de la salvação. E o sistema de sacrifícios perduraram durante el período de los patriarcas, também por el pueblo de Israel, e quando já estava mais estabelecido, tinha el tabernáculo,
vemos que quando se llevava um corderito ou qualquer outro animal como ofrenda ao tabernáculo, este animalito era profundamente examinado para ver se não tinha nenhum defeito. E isto é um paralelo que nós outros podemos fazer em la atualidade. Hoje já não temos o sistema de sacrifícios. Já não levamos assim um corderito, uma palomita ou qualquer outro animal para ser sacrificado. Pero aqui na primeira pergunta nos hace algo que podemos reflexionar, que nos diz: que solene chamamento se nos presenta a cada um de nós outros. E no livro de Romanos, capítulo 12, o primeiro versículo, vemos que devemos apresentar nosso corpo em sacrifício vivo. Pero o que significa isto? Tenho que fazer algo como hacía antes? Apresentar-me como sacrifício? Me vão sacar a vida? Em realidade não é assim. Que nós outros devemos poner nosso ser inteiro à la disposição do Senhor, ao serviço do Senhor. Nós outros vivimos em um mundo onde estamos muito colapsados e muitas vezes as coisas que estão de redor de nós outros nos querem absorver, nos querem chamar a atenção e desviar-nos de la mirada hacia el cielo. Pero aqui podemos ter muito em claro que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo delante do Senhor. Ou seja, devemos apresentar nosso ser inteiro, completo, delante do Senhor. E quando se hace a referência sem defeito, nós outros aqui podemos entender que com a ajuda do Senhor, com o trabalho que o Espírito Santo pode fazer em nós outros, então podemos apresentar-nos dia a dia cada vez melhor. Será que estamos entregando ao Senhor lo que é de melhor de nós outros? Quando vamos adorar a Deus, quando vamos à igreja, que roupa ponemos? Ponemos nossa melhor roupa? Ou aquela que seja mais fácil nomás? Uma viejita, talvez que não sirve muito? Será que temos a mentalidade que devemos apresentar-nos delante do Senhor com o melhor que somos e temos? Quando nós outros nos ponemos a estudar a palavra de Deus, estudar nossa lição, nos ponemos lo melhor, dedicamos de verdade, devemos apresentar-nos como sacrifício vivo delante de Deus. Poner de todo o coração, poner lo máximo que nós outros podemos, e assim seremos bendecidos por Deus. Nos diz a inspiração em la última parte que estes sacrifícios, como uma ilustração de lo que os seguidores de Cristo han de chegar a ser. Então, o Senhor quer que tu e eu seamos perfeitos, que podamos mirar a Ele, que é o sacrifício que foi levantado na cruz del Calvário, podamos ver sua vida, seu exemplo, e assim também seguir as mesmas pisadas. Em la pergunta B, nos hace a seguinte interrogante: ¿dónde se produce a verdadeira transformação? Aqui algo muito profundo que nos apresenta o apóstolo Pablo no versículo 2 del capítulo 12. Nós outros sabemos: presento-me delante del Senhor, me esforço para ser lo mejor, pero ponerme uma roupa bonita, mi mejor roupa, não necessariamente quer dizer que internamente está como o Senhor quer ou como o Senhor pide. Por isto, aqui em la palavra de Deus nos diz: não conformeis a este mundo, sino transformaos mediante la renovação de vuestra mente, para que podáis comprovar qual é a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Vemos que quando deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, empieza um cambio, uma transformação. Essa transformação devemos compreender que não vem de afuera hacia adentro, pero vem de adentro hacia afuera. Cambiamos nossa maneira de pensar. Do que nos gostava ser, agora nós outros vemos que é algo malo, que pode ser algo malo. Com a influência do Espírito Santo trabalhando em nossos corações, nós outros então já não temos ganas de fazer. Vamos cambiando nosso ser. E isto é algo que vai ocorrendo em nossa mente. Quero dizer a vocês que o inimigo de las almas, ele sí acepta um pouquito que seja, pero nosso Padre Celestial quer nosso ser inteiro.
Nos dice, si Él requiere menos, su sacrificio habría sido demasiado caro, demasiado grande para elevar-nos a este nível. Nuestra fe santa clama por uma separação. Não devemos conformar-nos com este mundo, nem com os que professam uma fé muerta, sem coração. Transformaos por meio da renovação de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Este é um caminho de abnegação. O Senhor quer que tu e eu podamos apresentar-nos delante de Ele como sacrifícios vivos. Que pode existir uma transformação em nosso ser, que empieza primeiro adentro e depois se reflejará afuera. Que o Senhor pueda ajudar-nos e também pueda bendecir a ti e toda a sua família, e que podamos ser sacrifícios vivos delante do Senhor. Amém. Muchas gracias, hermano Frank. Dios los bendiga. Y interesante, ¿no? Entregar al Señor este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pasamos al día lunes, llegando a ser pobre en espíritu. Muy sugestivo el tema, ¿no? El tópico número 2 está a cargo del hermano Luis Carlos Chavarría. Bienvenido, hermano Luis Carlos. Apreciados hermanos, feliz Santo Sábado. Para mí es un placer poderlos acompañar en el estudio del tópico del lunes, llegando a ser pobres en espíritu. Como creyentes, ¿qué se nos advierte a cada uno de nosotros mismos? Realmente en nuestra condición pecadora, ¿tenemos un alto valor o nos sobrevaloramos mucho? Es decir, tenemos una alta estimación de lo que somos, más de lo que debería ser. Por esto el libro de Romanos dice, no tengas más alto concepto sobre ti que lo que debes tener. Y este es el mayor problema del hombre, el orgullo, el ego. Y cuando el ego toma posesión de nuestra vida, queridos hermanos, es imposible ser guiados por Dios. Es por esto que el egoísmo es un pecado terrible y debe ser desarraigado del corazón. Por esto el título dice, llegando a ser pobres en espíritu. ¿Qué significa la palabra pobres? Significa humildes, sencillos en espíritu. El mayor problema es cuando tenemos un alto concepto de nosotros mismos y dejamos a un lado la escuela de Cristo que consiste en aprender de su humildad y humillación. Apreciados hermanos, el texto de Eclesiastés 7:16 que está en esta misma pregunta dice, ¿por qué habremos de destruirnos a nosotros mismos? Y es que el orgullo, el egoísmo nos destruye. Y es algo que nosotros lamentablemente no podemos ver, pero que nos está matando lentamente. La palabra de Dios hace una gran exhortación a cada uno de nosotros a que nos examinemos conforme a la palabra de Dios, pero conforme a la vida de Cristo. Porque si nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, mirándonos a nosotros, no vamos a encontrar faltas y errores. Pero mientras más contemplemos la vida de Cristo, más errores encontraremos en nuestras vidas. Atención a esta parte del párrafo. Existe entre nosotros un mal que necesita ser corregido. Hay hermanos que se sienten libres para observar los supuestos defectos de otros y hablar de ellos, cuando esa misma libertad revela inequívocamente un defecto en ellos mismos. Entonces somos muy buenos para hablar mal de las otras personas, pensando que nosotros estamos perfectos, que no hay nada malo en cada una de nuestras vidas. Pero el tener este concepto ya manifiesta de que hay un defecto grande en nuestras vidas, porque si nos fijamos en los errores de los demás, vamos a tener la tendencia de imitar esos errores. Por lo tanto, Cristo nos pide de que podamos examinar primeramente nuestras vidas conforme a su palabra. Y lamentablemente a veces perdemos muchas bendiciones porque somos propensos a ver el error ajeno, no corregimos los propios. De esta manera Dios no nos entrega una revelación de su palabra y somos dejados en la oscuridad, porque si recibiésemos una gran bendición de parte de Dios a través de la contemplación de su verdad, entonces dañaríamos la preciosa causa de la verdad. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos ayude primeramente a sentir la humildad y la sencillez de espíritu, a no enaltecernos, sino más bien reconocer de que somos débiles y que necesitamos aprender de Cristo y que no somos nada, sino simplemente imitadores
de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta B dice, ¿qué llamado hace Cristo a todos nosotros siendo que somos pecadores sujetos a errores? Me llama la atención, queridos hermanos, que en este texto se hace alusión a dos palabras importantes. Uno es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el libro de Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, aquí hay dos palabras claves. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los mansos. Pobres y mansos. Y el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estéis cansados y agotados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, qué interesante. Este texto resume los dos versículos que habíamos meditado anteriormente, esas dos bienaventuranzas. Muestra que Cristo es manso y es pobre o humilde de espíritu. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender de la mansedumbre y de la humildad. Entonces, este es el llamado que Cristo nos hace a cada uno de nosotros que somos infelices y pecadores. Queridos hermanos, debemos entrar en la escuela de Cristo, a aprender de su mansedumbre y humildad. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. Esa preparación significa conocer a Cristo. Significa emanciparse de ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. El alma debe ser librada de todo lo que se opone a la lealtad de Dios. Entonces, en este mundo hemos aprendido muchas cosas de las cuales en la escuela de Cristo debemos desaprenderlas. Necesitamos conocer más a Jesús. Necesitamos imitar más la vida de nuestro Señor. Sin embargo, esta es la nota tónica del canto que muchos entonan aquí en este mundo, ¿cierto? El orgullo, el yo puedo, el yo hago. Pero eso debe ser borrado, hermanos. Debemos ensalzar a Cristo, pues ese será el cántico triunfal en el final de esta historia, donde podremos honrar y glorificar a Dios por todo lo que Él hizo en nuestra vida, no por lo que nosotros hayamos hecho en esta vida. Nosotros no comprendemos, como bien dice aquí la nota, no sabemos lo que significa ser manso y humilde de corazón. Y no se proponen saberlo, si pueden evitarlo. Todo el Evangelio consiste en que aprendamos de Cristo su humildad y mansedumbre. Entonces, el llamado en este tópico es a tener un bajo concepto de nosotros mismos, porque nosotros somos polvo, y tener un concepto muy amplio de Cristo Jesús hasta tal punto de imitar su vida, aprender de esa escuela que consiste en la humildad y la sencillez. Que el Señor nos ayude con la gracia de nuestro Padre Celestial y su Santo Espíritu a poder ser imitadores de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano Luis Carlos, que Dios te bendiga. Y muy interesante, ¿no? Llegando a ser pobre en este espíritu, ¿no? Muy interesante este tema. Muy bien, vamos avanzando y vamos al día martes, donde vamos a compartir el círculo de los cristianos. Y para esto vamos a invitar a nuestro hermano misionero de Concepción, Julio Damasceno, que va a nos acompañar. Feliz sábado, hermano Julio. Dios te bendiga. Bienvenido. Hola mis queridos hermanos, continuemos con el estudio de nuestra lección en la página 54, tercer tema de esta semana, que tiene por título En el círculo de los cristianos. La pregunta A nos trae una importante cuestión que Pablo levanta sobre la iglesia de Dios en esta tierra. Pero la pregunta A nos dice, ¿cómo ilustra Pablo la labor de la iglesia? ¿Cómo Pablo presenta el labor de la iglesia? Yo veo de una forma muy especial como Pablo habla. En Romanos 12, en 1 Corintios 12, nosotros vemos que Pablo ilustra la iglesia de Dios en la tierra como siendo un cuerpo humano. O sea, un cuerpo humano tiene muchos órganos y cada uno tiene una función especial. Así es en la iglesia de Dios.
En la iglesia de Dios tenemos muchas personas y cada una de esas personas tiene su papel particular, su papel a desempeñar, a desarrollar en la iglesia. O sea, nosotros vemos como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma operación. Así es la iglesia. La nota afirma: cuán estrecha unión y armonía debe haber entre los miembros de la iglesia. O sea, un órgano de nuestro cuerpo no vive sin el trabajo del otro. Es muy importante vivirmos así, tal cual, un cuerpo en armonía. La pregunta B también nos trae una importante reflexión. Miren, ¿qué espera Dios de todos los miembros de su iglesia? Bueno, Pablo presenta a la iglesia de Efesios el deseo de Dios para su pueblo. De una forma muy sencilla, Pablo presenta el deseo de Dios para su pueblo. No solo para los romanos, para los corintios, para Efesios, para el pueblo de Israel, mas para todos sus hijos en la tierra. El deseo de Dios para sus hijos en la tierra es que sus hijos desarrollen el carácter de Cristo, cuyo factor principal de este carácter es el amor al hermano, amor a la persona que está acerca de ti. Amando al hermano, nosotros sobrellevaremos todo con humildad, con mansedumbre, longanimidad, manteniendo la unidad de espíritu por el vínculo de la paz. De esta manera, viviendo así, revelaremos al mundo una experiencia sana, una profunda experiencia religiosa. Viviendo así, presentaremos al mundo nuestro Salvador Jesús. La pregunta C, él nos habla, explica las claves para una dulce armonía en la iglesia. ¿Existe una clave para tenermos armonía en la iglesia? Vamos ver. Romanos 12, verso 9. Pablo va directo ao grano, directo ao ponto, e nos muestra de uma maneira muito sencilla que el secreto de la armonía en la iglesia é. Nosotros vamos dividir em 2 passos. ¿Cuál es el secreto de la armonía de la iglesia? Primer punto. La Biblia nos habla que o primeiro passo e mais importante é sinceridade. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser sinceros. Amar a nuestro próximo sin pretensiones. La Biblia habla amor sin fingimiento. O sea, un amor sincero, sin ninguna pretensión. Y el segundo paso, odiar y alejarse del mal. O sea, alejarse das malas influências, de las acciones dudosas e de los pensamientos malos que nos apartam de la presencia de Dios. E aferrar-se al bien. Llena tu vida de tudo que lo é bueno, de alabanzas, de oração, de estudo de la palavra de Deus, de pessoas que busquem o mesmo fim que tu e salgam a viver este evangelho de salvação, predicando com obras esta verdade ao mundo. Quando seja necessário, use las palavras. O sea, mostre ao mundo tua fé através de las obras. A transformação que Cristo Jesús
tem hecho en tu vida. Viviendo así, cumpliremos parte del propósito de Dios para su pueblo en esta tierra. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Julio Damascena, que Dios te bendiga. Que podamos entender, ¿no?, de este círculo de los cristianos, donde tenemos que estar siempre en la mano de Cristo. También mantenernos, ¿no?, firme en esta labor que una vez fue entregada a los santos. Una labor de toda nuestra iglesia, de cada miembro, de cada laico, de cada misionero. Dios te bendiga, hermano. Y vamos a pasar día miércoles, la realidad de la naturaleza humana. Vamos a invitar a nuestro hermano Joilson Corte, que nos acompañará. El hermano Joilson, el misionero de Santiago, pero aún está en Brasil, no pudo entrar. Y de inmediato también vamos a pedir oración, ¿no?, para que él pueda entrar cuanto antes. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido. Olá, bom dia, feliz sábado a todos hermanos. É honor estar aqui com os hermanos para juntos estudarmos esta lição. Seguimos em miércoles a realidade da natureza humana. Primeira pergunta: aunque hayamos professado o cristianismo durante anos, que devemos recordar continuamente? Algo que jamás podemos olvidar. O que é? O verso diz que engañoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Mas mesmo que eu sou cristiano desde nascença, sim, é engañoso nosso coração. E Coríntios, Pablo diz: el conhecimento envanece. Tenho certeza que alguma vez você ha hablado com alguém que parece saberlo todo, não? Que parece não ter nada mais a aprender em esta vida. Como é falar com esta pessoa? É incômodo, não? E como Deus então lida, não, com este tipo de pessoa? É interessante o que a nota diz. Em el coração humano há a tendência a ensalzar-se ou vanagloriar-se se el êxito acompanha a los esfuerzos hechos. Pero el ensalzamiento próprio não pode hallar lugar em la obra de Deus. Muitas das vezes, nosso Deus lhe deixa que não tenhamos sucesso, Ele permite que não tenhamos sucesso para assim não, para que nós não venhamos a nos vangloriar, senão para que nós outros não traemos a glória para nós outros. Porque a nota continua: qualquer seja vossa inteligência, não importa quão fervente e arduamente podais trabalhar, a menos que desecheis vuestra tendência ao orgulho e os sometais a ser conducidos por el Espírito de Deus, estareis em el terreno donde se pierde. Então, se nosso Deus prefere que nós outros não tenhamos sucesso em alguns planos em la igreja, sim, mas não estejamos em caminhos que se perdem, não? Não estejamos em la senda que se perde, porque Deus nos ama, não? Deus nos ama. E ainda disse: se se fomenta el orgulho, se chegam a contaminar precisamente as qualidades de la mente que la gracia, si se hubiera recebido, habría convertido em uma bendição. Las mismas vitórias que hubieran sido sabor de vida para vida,
se a glória houvesse sido dada a Deus, se empanham com a glória própria. Olha que coisa, não? Então, a palavra de Deus em Santiago diz que Deus resiste a los soberbios, mas dá graça a los humildes, não? Então, se há algo que Deus odeia, se há algo que Deus rechaça, não? É o soberbio. E mesmo que eu tenha muitos anos em la igreja, eu tenho que lembrar isto. E assim mesmo, talvez eu, se tenho muitos anos em la igreja, sou alguém que é mais propício, não? Para se ensalzar. Tenho que tomar cuidado. Pergunta B. Que atitude demasiado a menudo subestimada é em realidade uma indicação suprema do cristianismo genuíno? Então, qual é a atitude que é em realidade uma indicação suprema? E Pablo aos Filipenses diz: nada hagais por rivalidade ou vanglória, não? Antes, bem em humildade. Só nós outros temos que não fazer nada por rivalidade ou vanglória, mas sim em humildade. Esta é a atitude. Romanos diz que amaos unos a outros com afecto fraternal. Enquanto a la honra, dá de preferência a los outros. Então, Deus pede que nós outros demos preferência aos outros. Então, em realidade, a indicação suprema do cristianismo é a humildade que proviene do amor verdadeiro, não? Ainda em este trecho, é o desejo de Pablo que distingamos entre o amor acendrado e abnegado, que é inspirado por el Espírito de Cristo, e o fingimento engañoso e carente de sentido que abunda em el mundo. Esta vil falsificação ha hecho desviar a muitas almas. E eu quero apenas dar um exemplo de amor falso que há pelo mundo e que muitas das vezes has entrado em la igreja de Deus. Por exemplo, um padre que lhe disse a seu filho que não salga, pero o filho se va pela noite, se involucra com malas companhias e depois de consumir muitas vezes drogas, comete um roubo e lhe quita a vida de uma pessoa. Este filho agora arrestado, chama a seu padre. E o padre conseguiu um bom advogado e disse ao filho às pessoas que o filho tinha alguns problemas psicológicos, não? E por isso has cometido aquele crime. Lhe pergunto, isso é amor? Um padre que tenta dar desculpas, não? Ao ato cometido por seu filho? Tenta, como dissemos aqui em Brasil, passar a mão, né, em la cabeça, passar as manos em la cabeça, não? Isso não é amor verdadeiro. Deus quer seu amor, o amor verdadeiro em sua igreja. Por isso disse que a falsificação ha hecho desviar muitas almas. Há pessoas, há irmãos, infelizmente, não, que falam assim: não, este jovem está assim porque em outra igreja também há uma pessoa que também ha hecho assim. Será que é uma desculpa mesmo? Será que há desculpa para o pecado? Ou será que isso é amor verdadeiro? Acho que não, não? Então, ha dito ella,
borraría la distinción entre el bien y el mal, poniéndose del lado del transgresor en lugar de señalarse fielmente sus errores. Um procedimento tal nunca brota de uma verdadeira amistade, diz la nuestra. Então, hermanos, Deus quer um amor em sua igreja, como em la antiguidade. Aquele que chega junto com o irmão em erro e disse: eu tenho umas palavras a dizer a ti. Vamos orar juntos. Abre a palavra de Deus e diz: olha, irmão, você tem um erro e eu tenho vontade de te ajudar. Vamos juntos vencer a isto. Isto é o amor verdadeiro. Que Deus nos bendiga. Muchas gracias, hermano Joyuson Corte. Dios te bendiga. Y necesitamos, hermano, cambiar nuestra naturaleza, ¿no? Esta es la realidad. La naturaleza humana siempre está tendente al pecado. Cuando profesamos el cristianismo, ¿no? Y estamos de una forma incrédula, nosotros lamentablemente estamos alimentando la naturaleza humana, ¿no? Que podamos así ser manifestado una vida espiritual y ser un seguidores de Cristo aquí en la tierra. Muchas gracias, hermano. Y vamos a pasar al último tópico, donde vamos a aprender el día jueves, ¿no? Apartándonos del enfoque mundano. El hermano pastor Elías Saldivia nos acompañará con este último tópico. Hermanos, continuaremos estudiando con esta lección titulada Transformados por el amor de Dios, y estudiaremos el día jueves, que dice así: apartándonos del enfoque mundano. Apartarse del enfoque mundano implica salir del mundo, implica sacar la vista de las cosas de la tierra y poner la mira en las cosas del cielo. La pregunta A dice así: al vivir en una época de gran intensidad, ¿qué amonestaciones equilibradas deben reflejarse en nuestras vidas? En el libro de Romanos dice así: en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. El consejo que se nos da en Romanos es que habla aquí de pereza, pero en el sentido espiritual. En el cuidado, no perezosos. Si tenemos que hacer algo para nuestra vida espiritual, si tenemos que hacer algo para cuidarnos, debemos hacerlo. No debemos ser perezosos en ese sentido. Ahora, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Siempre teniendo esto en la mente. En el libro de Juan nos dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos enfocarnos en el amor que Dios tuvo por nosotros. No debemos mirar al mundo o amar al mundo. El mundo ofrece cosas. Sí, eso es verdad, el mundo ofrece cosas. Ofrece cosas atractivas. Sí, el mundo ofrece cosas atractivas. Pero no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros amamos al mundo es porque el amor de Dios se ha retirado del corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, las cosas del mundo, todo lo que es del mundo pasará. Un día se terminarán junto con este mundo. El mundo dice pasa, pero Dios
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, estamos viviendo en una época, ¿no es cierto?, donde toda la tendencia, todas las cosas nos llevan a sacar la vista de Dios. Nos lleva a que amemos otras cosas y que no amemos a Dios. Pero sin embargo, el consejo bíblico es que no seamos perezosos en el libro de Romanos y en el libro de Juan es que no amemos al mundo. Dice, quiero leer algunos párrafos que dicen así: han de combinarse el esperar, el velar y la vigilancia activa. Nuestra vida no debiera ser toda apresuramiento, ajetreo y planificación de asuntos seculares a expensas de la devoción personal y del servicio que Dios quiere. Aunque no debiéramos ser indolentes en nuestros negocios, debemos ser fervientes en espíritu y servir al Señor. La lámpara del alma debe estar preparada y hemos de tener el aceite de la gracia en nuestras vasijas juntamente con nuestras lámparas. Otro consejo: vi que el pueblo de Dios está en un grande peligro. Muchos son los moradores de la tierra, sus intereses y afectos están centralizados en el mundo. Su ejemplo no es recto. El mundo es engañado por el curso que siguen muchos de los que profesan grandes y nobles verdades. Entonces, el saber la verdad, si no está si no está con la vivencia que debemos tener, estamos dando un sonido incierto a las verdades. Dice también, todas las capacidades que los hombres poseen pertenecen a Dios. La conformidad con el mundo y el apego a él están expresamente prohibidos en su palabra. Cuando se experimenta en el corazón el poder de la gracia transformadora de Dios, el hombre que hasta ahora había sido mundano y expulsado por la senda de la beneficencia. Entonces todas nuestras capacidades, todo nuestro ser debe estar puesto en el servicio de Dios. Entonces debemos apartarnos del enfoque mundano. Todavía en el cristianismo, en nosotros mismos, todavía, si existe todavía mundanalidad, debemos sacarla con la ayuda del Señor. Debemos sacarla y poner la vista en Dios, en Jesús, y ser vigilantes para que el mundo no nos arrastre, ser vigilantes para que Satanás no nos pueda destruir y para que la carne no pueda surgir y podamos también ser parte de aquellos que se van a perder. Que el Señor nos bendiga para que podamos apartarnos del enfoque mundano y centrarnos solo en Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Elías. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo. Y agradecemos a cada uno de ustedes que colaboraron en esta lección. Qué importante, ¿no? Qué importante lección tenemos estudiado, queridos hermanos. De ser un transformado según el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, tan poderoso, que nos garante, ¿no? Nos garantiza un cambio en nuestra vida, una transformación. Que Dios pueda bendecir a mí y a usted. Que podamos aceptar el amor de Cristo, aceptar al Hijo de Dios como nuestro Salvador personal, entregarnos a Él, ser transformados al Espíritu de Dios. También presentar a Dios el sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que Dios bendiga a todos y también al grupo de misioneros que me acompañó en este día sábado. Un grande abrazo y que Dios te bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.